La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor. Arquitectura, belleza, memoria, espacios, identidad, los lugares que habitamos y cómo nos habitan. De todo esto hablamos en este episodio número 8 de Érase una red, un podcast creado y producido por Jai Coruña, que plantea temas de interés común desde una perspectiva multidisciplinar, tocando la ciencia, la tecnología y el humanismo. Hoy, Nido para aves de paso, un libro de la escritora valenciana Sonia Rayos, nos va a permitir introducirnos en el apasionante mundo del urbanismo y los espacios. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña la autora de Nido para aves de paso, Sonia Rayos, arquitecta, bailarina y escritora, y Miguel Abelleira Doldán, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, investigador y docente en la Universidad de La Coruña, especialista en urbanismo y en edificación y un grandísimo conocedor de la historia y de la arquitectura de la Galicia contemporánea. Antes, dejadme que os cuente un poquito sobre Nido para aves de paso, que es un libro íntimo y reflexivo. Es un libro a la vez bello y formativo que parte de una cita de Joan Didion, esa que hace referencia a esos instantes decisivos, a esos instantes normales, instantes cualquiera que trastocan la vida, en este caso de la narradora, que no es otra que un trasunto literario de su autora, de Sonia Rayos, que va a recuperar la memoria familiar, va a recuperar los afectos, va a hacer un viaje por todas esas ciudades que ha habitado y que la han habitado. Va a viajar también pues, por los libros que ha leído, por las películas que ha visto, por todas esas cuestiones que marcan y forjan nuestra identidad, porque este libro de alguna manera nos está invitando a pensar en quiénes somos. ¿Se queda ahí? No. Nido para aves de paso, siendo una novela reflexiva como es y rezumando amor por todos lados, interpelando al lector desde un punto de vista de emociones que conocemos como pueden ser la pérdida, la enfermedad, el duelo, pero también y sobre todo la incesante búsqueda de uno mismo, tiene una característica que lo hace muy peculiar y muy hermoso, y es que tiene sin duda alguna una textura de ensayo. Nos acerca a la arquitectura. Y lo hace de una forma amable. Es una declaración de intenciones ya de la autora desde el primer momento, acercarnos a la arquitectura desde una amabilidad inusual, sin pedantería, sin caer en el exceso de erudición. Este libro nos invita a reflexionar sobre las ciudades que habitamos, nos invita a reflexionar sobre los espacios que nos conforman y nos hace una pregunta, nos hace varias, pero en definitiva es ¿quiénes somos? ¿Y por qué? ¿Qué nos ha conformado a nosotros y qué conforma y qué confiere identidad a ese territorio que habitamos? Enseguida conversamos. Miguel, ¿has podido disfrutar de este libro de Sonia? Sí, de hecho se lo he comentado antes, que en muchas ocasiones me ha recordado a Rayuela por la estructura, porque yo lo he leído de forma lineal, pero según he ido avanzando he tenido la impresión de que si tuviese una alternativa de orden, como Cortázar hace, ¿no? Como sabéis dice, se puede leer así o a lo mejor se leería de una manera completamente diferente, porque, claro, yo lo que me he encontrado es que es un libro, por decirlo de alguna manera, con diferentes capas superpuestas, ¿no? La capa de su aprendizaje, ¿no? La capa de su vivencia personal, primero con los abuelos, después con la enfermedad del padre, luego con todo lo que pasa con su pareja, con Carlos, en fin, la experiencia en las diferentes ciudades. Bueno, yo creo que hay capas que se van superponiendo en una... Has usado antes la palabra orden, en un orden en el que de vez en cuando a mí me ha hecho saltar, ¿no? Porque dentro de algunos capítulos me he encontrado, no sé en qué punto exacto, pero una especie de giro de guión que no sé si lo has hecho aposta, ¿no? Para que de repente empiezas a contar algo que dices, tal, y acabas con un asunto completamente diferente que es como un ¿no? Una llamada de atención. Me ha ocurrido eso, ¿no? Sí, y una entrada. Estoy muy de acuerdo contigo en que este libro se puede leer de muchas maneras, ¿no? Y de hecho está orientado a diferentes tipos de lectores y que cada lector va a encontrar dentro de esas capas de las que tú hablas, Miguel, lo que le interesa, ¿no? Al final estás hablando, y lo haces además, Sonia, con un lenguaje exquisito, elegante, diáfano, amable,
hablas de identidad y de construcción personal, ¿no? De construcción personal que me ha interesado muchísimo desde un punto de vista generacional. Ahora me decías, ¿no? Compartimos corte generacional, por eso quizá me ha gustado Ellas dos tanto. Sí, yo no. No nos llevamos tanto. No, tanto no nos llevamos, Miguel. Desde ese punto de vista de historia de una generación, ¿no? Pero de todas formas, quizá, fíjate, no sea lo que a mí como lectora, que me ha llegado y mucho, me ha llegado más. A mí lo que me ha emocionado de Nido para aves de paso es precisamente esa textura de ensayo que tiene en torno a la arquitectura y cómo la has acercado sin pedantería, no sé si me explico, sin exceso de erudición, sino de verdad haciendo amable algo desconocido para mí como lectora, ¿no? He visionado, pues he podido leer todos esos grandes referentes arquitectónicos. Me doy cuenta de que lejos de Le Corbusier, Louis Kahn, pues a los demás no los conocía y claro, obvio, ¿no? Tendría que pasar por tu facultad. Escuela. Ese es por la escuela. Pero además hay también grandes referentes literarios, ahí tienes una gran visión sobre el cine, sobre la música. Hablas de identidad, de lo que nos conforma como seres humanos y lo que nos conforma es la memoria familiar, la memoria afectiva. Hablas de personas que pasan puntualmente por tu vida y esto me ha gustado muchísimo, como esas personas que pasan puntualmente por nuestra vida apenas muy poco y están aquí en tu libro porque marcan, ¿no? Cuéntame eso. Uy, cuántas cosas. Es verdad que al final el cuerpo es el punto de partida, ¿no? Y todo lo que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida, desde que soy pequeña, yo empecé en la danza con 4 años, con lo cual siempre cuento que el primer aula que yo recuerdo es un aula de ballet, no es un aula escolar, ¿no? Con ese espacio totalmente diáfano en el que te podías mover. Bueno, de hecho, el objetivo era moverte con un espejo, una barra, y para mí cuando entré en un colegio, yo recuerdo la primera vez verme sentada en un pupitre y no poder moverme, era como muy frustrante. De hecho, hay un capítulo, ¿no?, que cuento que yo tenía todo el rato la necesidad de levantarme, de moverme, de hablar, y la profesora me decía, cuenta hasta 10, y después de contar hasta 10 levantas la mano, y yo, claro, iba todo tan rápido que cuando contaba hasta 10 ya no tenía sentido la pregunta, ¿no? Bueno, la danza al final ha estado siempre muy presente, el cuerpo es el punto de partida, y la vida al final es todas esas cosas que nos van pasando, y a veces las cosas más insignificantes, los detalles, son los que hacen la diferencia, ¿no? A veces a mí alguien me decía, es como una biografía, y digo, bueno, no es una biografía, porque las cosas aparentemente más importantes que he hecho en mi vida no las cuento, pero son esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que vivimos, las que para mí quedan, ¿no? Y me gusta mucho el concepto de poetizar con el detalle, poetizar con lo cotidiano, porque creo que la vida es mucho más bella y más placentera si realmente valoramos, ¿no?, lo pequeño, lo que nos vamos encontrando. Eso está aquí en Nido para aves de paso, ¿no? Tu poética, tu intuición sobre lo íntimo, sobre lo cotidiano, ¿no? Hablaba de que desde el principio haces una declaración de intenciones en tu manera de comunicarnos sobre tu concepción de la arquitectura, ¿no? Y la quieres convertir en algo amable y escribes, la arquitectura, esa gran desconocida de la que no podemos escapar. No existe el espacio vacío, esto me gustaría que me lo explicara Miguel también, y escribes, todo está construido y la forma de habitar nos condiciona. Miguel, ¿qué es habitar? Habitar es vivir, es ser consciente de que la vida es magia y que esa magia se desarrolla en pequeñas cosas, en pequeños momentos, en grandes momentos. En momentos en los que estás solo, en el momento que estás acompañado de una persona, en el momento que estás acompañado de un grupo. Y esa vida que te pasa, esa vida que ojalá vivas, y vuelvo a decir lo que comenté anteriormente, no estoy hablando de disfrutar, porque ya la vida, tú lo comentabas antes con lo de tu padre, ¿no? Yo he pasado por eso, también a mí se me ha muerto mi padre, y claro, de repente te zarandea, ¿no? Te hace repensar absolutamente todo, ¿no? Entonces, habitar es vivir, y para vivir necesitas un lugar que esté conformado de una manera determinada, dependiendo de lo que estés haciendo en cada momento, dependiendo cuál sea la actividad que como persona estés desarrollando. Lo que está pasando ahora aquí, ¿no? Estamos, perdonad pero yo ya lo considero así, estamos hablando 3 amigos. Estamos hablando 3 amigos con comodidad en un lugar en el que se favorece esa conversación. En este momento estamos habitando este lugar. Está conformado de una manera determinada, hay unas dimensiones en un continente, hay un mobiliario que es el contenido, estamos dispuestos de una manera
la que sea, que podemos vernos y oírnos sin necesidad de gritar. Hay más personas aquí que nos están ayudando a que esto se esté construyendo. En este momento estamos habitando, estamos viviendo. Y eso es imposible en un vacío. Por eso, por muy grande que sea algo, desconozco el que se puede sentir en medio del océano. Cuando digo medio del océano, no en un barco en medio del océano, sino absolutamente solo en medio de un océano. No sé si con un salvavidas o algo así. No sé lo que se puede sentir en medio de un desierto, no sé lo que se puede sentir en medio de un lugar en el que tu vista no alcance a ver el final. Pero el resto está siempre acotado. Por eso, al final, estoy completamente de acuerdo con Sonia. Es algo que espero que todo el mundo haya entendido. Al final, la arquitectura es necesaria porque la vida sucede en lugares. Las relaciones entre las personas pasan en lugares concretos. ¿Cuáles son? Los que sean. Y eso, perdón que la frase es un poco perogrullada, pero son porque son, están porque están. No estamos hablando de idealidades, estamos hablando de realidades concretas. Estamos hablando de esta mesa que está a una altura determinada, que tiene una forma, un color, una textura. Estamos hablando que al final todo lo que hace que en un momento determinado nos pasen cosas como seres humanos, eso es arquitectura. Habitar es vivir, me quedo con esto. Estoy pensando, Sonia, que las personas que nos van a escuchar en el podcast, a lo mejor no todas saben que venimos de una tertulia presencial previa con otras personas que nos han escuchado. Hablar con vosotros es hablar de belleza. No hemos hablado en la tertulia de quizá esa relación entre el arte y la arquitectura. Yo os escucho y me parece que estoy escuchando hablar sobre todo de arte. Hay aquí un capítulo que tú dedicas a Le Corbusier. Seguramente quizás será uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, ¿no? Desde mi desconocimiento, es así, ¿no? Y cuando hablas de Le Corbusier lo relacionas con Picasso, ¿no? Estamos hablando de arte y arquitectura. Sonia, ¿qué relación hay entre el arte y la arquitectura para ti? Bueno, hay muchas relaciones y también hay muchas diferencias en realidad. O sea, para mí suelo hablar más de las diferencias, fíjate, que de las similitudes, porque creo que la arquitectura, voy a entrar en un debate que ya es como muy trasnochado y que obviamente no tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que yo siempre he dicho que la arquitectura no es un arte. Sí es un arte, pero al final la arquitectura tiene que responder a las necesidades y tiene que centrarse en un contexto. Entonces, para mí la buena arquitectura es la que responde a las necesidades de un cliente. O sea, yo cuando termino un proyecto y mi cliente me dice, qué bonito, qué contento estoy, muchas gracias. Yo digo, no, gracias a ti, porque esto ha sido un trabajo en equipo. Para mí es muy importante la escucha, porque tú no habitas igual que habita Miguel o que habito yo. A veces bromeo con esto de que IKEA nos ha democratizado el mobiliario, pero seguramente aunque tú tengas la misma estantería que tengo yo, seguramente tu casa no se parece en nada a la mía, porque cada uno tenemos una manera de apropiarnos del espacio, ¿no? Entonces, eso es la buena arquitectura, la que responde al cliente. El arte es otra cosa, el arte se puede permitir descontextualizar, se puede permitir ser mucho más canalla, ¿no? Y al final creo que el artista lo que hace es poner en su obra pues, sus inquietudes, sus carencias, sus traumas, sus historias. Un arquitecto creo que no debería permitirse esto, el meter tanto de sí mismo. Para mí, ¿no? La buena arquitectura... Yo eso a veces, si me permitís simplificarlo, lo llamo que la arquitectura tiene que pasar el examen de realidad. Que es lo que has dicho tú, ¿no? La arquitectura no puede tener un fin en sí misma per se. Está siempre por algo y para algo, ¿no? Hay una frase que yo digo a los estudiantes de primero que enlaza con la anterior y si no es pertinente se borra, que es una frase de un arquitecto que se llama Franco Purini que dice: el fin de la arquitectura es explicar a través de su segundo fin, el construir, el sentido del habitar del ser humano en la Tierra. Entonces, ¿hay arquitectura que es arte? Sí, porque en un momento determinado alcanza unas categorías en las que hay un reconocimiento, una serie de valores artísticos que nos permiten hablar de arte. De hecho, en la Organización Canónica de las Bellas Artes, la arquitectura es una de las 3 grandes bellas artes. Pero la arquitectura, al margen de generar belleza, de generar emoción, de provocar no indiferencia, la arquitectura sirve para algo en concreto. La Catedral de Santiago es bella, sí, pero además se hace tiene misa. Una función. Claro. Además se hace, allí hay un rito cristiano, o por lo menos recibes turistas, ¿no? O lo que sea. Quiero decir, lo comentaba anteriormente, ese examen de realidad. Un edificio no se puede caer, en un edificio no puede entrar agua, en un edificio tú no puedes pasar frío. Y además de todo eso te emociona, bien, y además de todo eso es bello, bien, y además de todo eso podemos calificarlo de arte, bien. Pero sin olvidar su funcionalidad y su utilidad. Claro. La arquitectura es útil. Eso hace muchos años lo dijo un tratadista romano, se llamaba Marco Lucio Vitruvio, que cuando intentó definir la arquitectura dijo: no sé lo que es.
pero sé lo que tiene que tener. Y es el perfecto equilibrio entre lo que llama 3 componentes, ¿no? La utilitas, la firmitas y la venustas. La utilitas tiene que ver con todo el mundo de la función, el uso del programa, etc. Estoy simplificando mucho. La firmitas tiene que ver con toda la parte técnica, constructiva, etc., ¿no? Y la venustas viene de Venus, de belleza. Es decir, si hacemos una traducción simple y nos dejamos fuera conceptos, hablamos de firmeza, utilidad y belleza. Un triángulo equilátero, cada uno de los vértices relacionado con los otros 2. En los 3 vértices en perfecto equilibrio, los 3 lados iguales. Si hay cualquier desequilibrio, desaparece la arquitectura. Y a veces el arte puede ser solo venustas. Bueno, Oscar Wilde, que tanto escribió sobre arte y belleza, para Oscar Wilde el arte, la belleza, todo lo que era bello era inútil. Quizá ahí podíamos enlazar con la diferencia con la arquitectura, ¿no? Que puede ser, bueno, esas eran las ideas de Oscar Wilde. Sí, no, por supuesto. No lo digo porque a veces el arte es provocación, a veces el arte es mensaje, a veces el arte tiene una... Claro, yo a veces a mis estudiantes le hago una pregunta puñetera, ¿no? Y es la diferencia entre uso y función. Entonces, ¿por qué? Porque yo defiendo que la función es un uso más un significado. Es decir, en un momento determinado un algo, y soy impreciso, se ha hecho para responder a una exigencia concreta, eso se llama uso, pero si además genera, provoca una serie de valores añadidos, emociones, estamos hablando de algo más que el uso, ¿no? Y eso, por eso llamo la función. Para mí la función es un uso más significado. No estoy intentando convencer a nadie, estoy diciendo que establezco esa diferencia. A mí me gusta en la medida de lo posible ser preciso con los términos que utilizo y explicarlos para que cuando los use se entienda lo que quiero decir. No para que se esté de acuerdo conmigo, no, eso sería muy aburrido, pero para que se entienda lo que estoy intentando decir, ¿no? Han aparecido en esta conversación varias veces el concepto belleza. En tu libro el concepto belleza en Nido para aves de paso está de forma permanente, desde el principio hasta el final. Me gustó muchísimo y me sorprendió, Sonia, que te iniciaras en Nido para aves de paso hablando de belleza desde la ruina, desde lo que casi ya no es, ¿no? Y escribes: siempre me ha interesado el concepto de ruina como inicio de un ciclo. La ruina desnuda al objeto, lo desprende de todo artificio o falsedad. La ruina es la belleza sin maquillaje. La mayor parte de las veces, esto me interesó mucho, todo lo que sobra de la arquitectura moderna es lo primero que se deteriora. Los toldos, los impostados, las instalaciones al aire, la señalética, las balaustradas y ornamentos. El edificio, escribes, se arranca las vestiduras y queda desnudo cuando entra en estado de ruina. Por eso hay belleza en la ruina, porque hay verdad. ¿Qué es para ti la belleza en la arquitectura entonces? Pues la verdad, ¿no? La verdad. El orden, para mí la belleza está en el orden, ¿no? En el sentido de las cosas, en la armonía. En realidad, en una planta arquitectónica, cuando funciona, es bella, ¿no? No hablamos de esa belleza subjetiva, ¿no? Que tiene más que ver con, bueno, pues con las prioridades de cada uno, pero sí ese orden universal, ¿no? Que es la belleza, o esa sensibilidad que puede haber en valorar cómo la luz cae sobre una piedra, cómo una madera se va corrompiendo y nos va mostrando el paso de los años. Y me interesaba mucho en el libro relacionarlo con el declive, ¿no? del ser humano y cómo cuando nos vamos haciendo mayores, pues vamos perdiendo muchas cosas también. La juventud, divino tesoro, ¿no? Que decía mi abuela, pues se pierde, pero también se pierden muchas cosas que no son necesarias y que ojalá nos hubiéramos deshecho de ellas antes, ¿no? Pues son pues como muchas tonterías, mucho postureo, muchos complejos, muchos miedos, que cuando te vas haciendo mayor, pues cada vez te importa menos lo que piensa el de al lado y cada vez pues eres más tú y eres más verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo relacionaba por ahí. Bellísimo. Quiero que las personas que nos escuchan sepan que quizá estamos llevando nuestra conversación sobre todo a la arquitectura, porque es una parte muy importante del libro, pero que en este libro hay sobre todo mucha emoción. Hay una historia que cuenta la narradora, que es un trasunto literario de Sonia Rayos y que arranca a través de un momento difícil en tu vida que trastoca pues, tu vida y la de tu entorno, pero que de alguna manera también te hace recuperar tu esencia, ¿no? Recuperar y entender quién eres tú, ¿no? Me gusta mucho este concepto de que no acabamos nunca de edificarnos, ¿no? Quizás estamos constantemente construyéndonos. Sí, es que cuando nos pasa algo así, pues que nos zarandea, ¿no? Como decía antes Miguel, nos cambia totalmente las prioridades. A mí me han cambiado totalmente. Yo no trabajo ya como trabajaba antes, no priorizo mi trabajo a mi vida, le doy más importancia pues a mi relación con mis hijos, con mi madre. O sea, de pronto ese instante que lo cambia todo nos cambia de verdad, ¿no?
Decías tú antes, ¿no? La importancia de las cosas que al final te das cuenta que son las de verdad, que son las que realmente tienen sentido, ¿no? Y yo creo que son aquellas que luego recuerdas, porque aquello que realmente te impacta y que en realidad es de verdad es lo que al final va construyendo tus recuerdos, tus emociones, y cada vez es lo bueno que tiene la edad. Intentas, como ya sabes lo que significan, intentas en la medida de lo posible, si puedes, construir esos momentos y si surgen, aprovecharlos, ¿no? Antes tuvimos una tertulia delante de 40 personas. Yo estaba súper a gusto, ¿no? Y el estar súper a gusto hace que al final el día de hoy lo recuerde con agrado, ¿no? Bien. Claro. Miguel, Sonia, ¿cómo lleváis? Fijaos que estamos hablando de la historia íntima, de la historia personal, de la historia familiar que nos ha conformado, pero no somos ajenos, no vivimos ajenos a la historia de los que nos rodean, ¿no? A la historia colectiva, ¿no? En arquitectura entiendo que debe ser necesario que esa mirada íntima, personal y familiar con la mirada más de conjunto. ¿Cómo dialogan esas dos miradas, la de la historia colectiva y la de la historia íntima en la arquitectura? Porque no sé si Sonia estará de acuerdo conmigo, en el momento en que, ella lo ha dicho, tienes un cliente y demás, en el momento en que proyectas, por mucho que, lógicamente, intentes entender qué es lo que tu cliente necesita, ¿no? A través de conversaciones con él, a través de cómo reacciona con tus preguntas, lógicamente, cada vez sabes qué preguntar mejor, ¿no? Y qué cosas son trascendentes y qué cosas no lo son. No puedes olvidarte de lo que tú eres, es imposible. Es decir, al final, cada uno construye su vida. Por eso antes dije una frase que sé que es polémica, pero es que además la defiendo, ¿no? Yo creo que en arquitectura no se puede enseñar nada. Yo creo que lo que tenemos que hacer en las escuelas es ayudar a aprender, es dar las pautas, dar las pistas, dar los conceptos, dar las ideas, por supuesto, instruir sin duda. Pero al final, si estamos hablando o yo por lo menos así lo entiendo, que la arquitectura es una respuesta que en cada caso tiene que darse a una pregunta concreta, en un lugar concreto, para una persona concreta. Cuando digo una persona, una institución, ¿vale? Ya que sale Kant en el libro y habla de las instituciones. Al final, yo todavía quiero seguir creyendo que ante una misma pregunta, la respuesta que puede dar Sonia o la que puedo dar yo, tiene que ser diferente. Y no estoy entrando, ni se me ocurrirá entrar en juicios de valor sobre si es mejor su respuesta o la mía, porque las dos pueden ser muy malas y las dos pueden ser muy buenas, siendo completamente diferentes. Y eso para mí sigue siendo la magia de la arquitectura. Sigue siendo aquello que hace que cada año, cuando entran los estudiantes en su primer cuatrimestre en la escuela y después de 3 meses ves que algo ha ocurrido en sus cabezas y siguen siendo ellos mismos, pero son diferentes, eso es porque nosotros, cada día que pasa, somos distintos. Nos llevamos igual, tenemos el mismo número de DNI, es probable que vivamos en la misma vivienda, pero somos distintos porque nuestra vida se va construyendo de la propia vida, ¿no? De nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de los acontecimientos que nos pasan. Y eso al final salen en la arquitectura que tú proyectas. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad. Sonia, hablaba Miguel de los elementos que nos van edificando y conformando como individuos, como personas, ¿no? Que eso también está muy patente, muy presente en Nido para Aves de Paso. Pero, ¿y esos elementos y esos materiales en una edificación? Estoy pensando, tú vienes del Mediterráneo, como yo también soy del Mediterráneo. Atlántico, Mediterráneo, Atlántico. La arquitectura indudablemente no puede ser igual, porque hablamos de que en tu lenguaje, Sonia, pues hay luz, hay texturas, hay cerámica. Miguel, aquí tenemos la piedra, la humedad, tenemos un pelín menos de luz. ¿Cómo se conjugan los materiales locales? ¿Cómo dialogan con la arquitectura? ¿Y si utilizarlos es resistencia cultural, es identidad territorial o es sencillamente sostenibilidad y eficiencia? Yo creo que las tres cosas, ¿no? Obviamente, trabajar escuchando el lugar incluye utilizar los materiales del lugar. Miguel explicaba antes, ¿no? No es lo mismo construir ya ni siquiera entre A Coruña y Valencia, sino entre un lado y otro de la propia ciudad, ¿no? Porque hay condicionantes pues, de orientación, condicionantes de pues el viento, la luz, el sol. La normativa también limita y obviamente a veces la normativa es castradora, pero tiene un sentido muchas veces, ¿no? En Valencia es importantísimo tener en cuenta el soleamiento. Yo siempre digo, si la gente estudiara un poquito de arquitectura, en Valencia nadie se compraría una vivienda orientada a oeste, porque una vivienda orientada a oeste en Valencia es horrible, tanto en verano como en invierno.
La orientación ideal en Valencia es el sureste, porque aprovechas la luz de la mañana, en verano el sol no entra tan hasta adentro, tan directo. Es decir, que ese tipo de cosas es verdad que son nociones que afectan al día a día de las personas y que no las sabemos, no las tenemos en cuenta también quizá porque los arquitectos no hemos hecho una buena difusión, ¿no?, de nuestra labor. Ahí creo que tenemos mucho que mirarnos a nosotros, ¿no? Que tratamos la arquitectura como un ente. Yo tuve una empresa de arquitectura para niños y muchas veces me decían, ¿pero la arquitectura para niños? Y yo decía, es que vamos a aprender cómo habitar los espacios y cómo aprovechar los espacios. Porque realmente todos vivimos en una ciudad o en un pueblo, habitamos una vivienda, vamos a un colegio, un hospital. Al final todo eso es arquitectura, una calle es arquitectura, ¿no? Entonces conocer el espacio que habitas te ayuda a disfrutarlo mejor. Claro, eso enlaza con lo que comentábamos anteriormente, la pedagogía, ¿no? Ella lo ha comentado, aquí es absurdo hacer un Porche al Norte en Galicia. Lo único que vas a conseguir es un espacio absolutamente inútil, porque no vas a estar nunca, ¿no? Hay lugares de España en los que tienes que buscar es el sol y en otros en los que tienes que buscar es la sombra. Por eso lo que pasa en Valencia no es lo mismo que pasa aquí. Hay una serie de elementos comunes, sí, sin duda. Es decir, las personas, yo creo que queremos lo mismo en Valencia que en Coruña, que es estar a gusto, estar cómodos. Es decir, hay una serie de valores, de características que van con nuestra especie, que además han existido siempre. Cuando empiezo en introducción a la arquitectura, en mi asignatura en primero, les digo a mis estudiantes, intentad hacer un viaje en el tiempo en el que no había absolutamente nada, ni siquiera sabíamos hablar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pensad en aquellos humanos, pero aquellos humanos tenían miedo, aquellos humanos se alegraban, aquellos humanos amaban, había alguien que quería destacar y abusar de los demás. Es decir, yo creo que los sentimientos que nos caracterizan como personas, aquello que nos hace humanos, ha existido siempre. La cultura ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, las geografías son diferentes, pero un valenciano, un coruñés, una valenciana, una coruñesa quieren que su casa sea estupenda. Y los arquitectos lo que tenemos que hacer es conseguir que su casa sea estupenda, sabiendo que si estoy construyendo en Valencia, tengo una serie de características. Ella acaba de dar una pista que, fíjate, yo desconocía. Pero bueno, si algún día tengo un proyecto en Valencia, ya le diré, oiga, mire, no, a Poniente casi que no, ¿no? Claro. Entonces, al final, la gente de Valencia quiere lo mismo que la gente de Coruña, lo mismo que la gente de donde sea, y es estar a gusto, es habitar, es vivir. Habitar cómodamente, ¿no? Claro. Habitar felizmente, ¿no? Evidentemente. Bueno, me estáis enseñando un montón, ¿eh? Os preguntaba antes en nuestro encuentro inicial, ¿no? Os preguntaba que ya se ha dejado, me decías, Miguel, y menos mal, ¿no?, de construir, de hacer este tipo de construcciones tan icónicas, tan deslumbrantes, tan personalísimas en cuanto a los nombres de los arquitectos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que hay veces que ha salido muy bien. Se me ocurre ahora pensar en el Guggenheim, ¿no? Hay edificaciones que ponen las ciudades en el mapa, ¿no? Pero dejadme que os pregunte, sé que es complicado, pero dejadme que os pregunte por ese simbolismo de dos edificaciones tan potentes para la Comunidad Autónoma de Galicia, para la Comunidad Autónoma de Valencia, que siguen no estando exentas de polémica social y que fueron muy personalistas, Santiago Calatrava, en la Ciudad de las Artes y la Cultura en Valencia, y Peter Eisman en nuestra comunidad. Comentadme. Bien, yo con respecto a eso, me permites antes de responder a tu pregunta. En primero no, porque en primero es introducción a la arquitectura, acaban de llegar y hay cosas que creo que no se deben plantear, ¿no? Cosa que no es que me contradiga, pero en cuarto, cuando ya están a punto de acabar, creo que sí hay que plantearlas, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces les digo yo es, bien, imaginaos que ahora yo os pidiese a cada uno de vosotros que en un papel hicieseis una lista de 5 o 10 arquitectos, arquitectas, dúos, tríos, grupos, de los arquitectos que por la razón que sea, que no os voy a preguntar, más os interesen, los que sean, ¿vale? No te preocupes, no te voy a preguntar el por qué, simplemente piensa y cuando tienes que buscar algo, a quién buscas y por qué. Ese por qué quédatelo para ti. Y les digo, guardad ese papel. Dentro de 10 años, haced lo mismo. Y dentro de 20, haced lo mismo. O dicho de otra manera, cuando yo, que en cuarto curso doy clase de Historia de la Arquitectura, Modernidad, Contemporaneidad, y les cuento qué es lo que pasó en la exposición del MoMA del año 88, cuando se pone en marcha lo que se llamó la arquitectura deconstructivista, y hay una relación de nombres que en ese momento seguro que Sonia y yo buscábamos y mirábamos por qué eran quien en ese momento destacaba, les pregunto, ¿cuántos de estos nombres os suenan? Y estamos hablando de
evidentemente un público especializado, un público interesado, en el que, y no ha pasado demasiado tiempo, porque estamos hablando de 20 años, 30 como mucho. Bien, dicho lo cual, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido un momento determinado en el que había un exceso de liquidez y demás, que se entendía que contratar a un arquitecto, casi siempre arquitectas en ese momento había pocas, ¿no? Aunque afortunadamente eso está cambiando, ¿no? Bueno, eso creo que es no discutible, porque, en fin. Entonces había que contratar a un arquitecto estrella porque tenías una certeza, ¿no? Entonces, claro, yo, responsable político de una ciudad, de una comunidad, contrato a la estrella más deslumbrante del firmamento, acierto seguro. Bueno, a veces sí y a veces no, ¿no? Yo el tema de Valencia lo conozco por publicaciones, no he estado y por lo tanto preferiría no opinar, con tu permiso. Pero en lo que es la Ciudad de la Cultura, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hay un concurso restringido en que se llama a una serie de personas de renombre en ese momento, entre los cuales también hay varios españoles, ¿no? Entonces hay una serie de propuestas, algunas más sensatas, otras no tan sensatas y algunas provenientes de una idea feliz. Como ya comenté anteriormente en la tertulia, la dificultad de la arquitectura, que enlaza con lo que te dije antes, es que al final las ideas se tienen que materializar, porque si no estamos hablando de algo que puede ser importante, pero no es arquitectura, porque al final la arquitectura implica, acuérdate la frase de antes, su segundo fin, el construir, ¿no? Hay que construir. Entonces nos encontramos con que en ese concurso se adopta una idea aparentemente brillante, que es replicar la forma del casco histórico de Santiago, esa forma de concha de peregrino que además se vende, con lo cual, si os fijáis, se juega con un significado de lo más atávico de la comunidad, ¿no? Como es evidentemente la ciudad por excelencia de Galicia, que es Santiago, con lo que ha significado históricamente el Camino de Santiago. Y eso se trasplanta a una colina próxima a la ciudad para replicar la forma, en una idea en la que el dibujo puede ser, hasta lo acepto, súper atractivo, hasta puede resultar deslumbrante, hasta puede decir, ¡ay, qué bien!, pero hay que pasar, como dije antes, el examen de realidad. Empezamos ya a tener problemas cuando de repente la persona que gana el concurso es incapaz de desarrollar lo que se llama el proyecto de ejecución, que es generar la documentación, que tú eso se lo pasas a una constructora para que esa constructora pueda ejecutar bajo tu dirección y otros técnicos, por supuesto, aquello que has pensado. Y empezamos a encontrarnos con que empiezan a aparecer toda una serie de disfunciones en el traspaso de la idealidad a la realidad que llevan aparejado, evidentemente, todo resoluble en esta vida, desde un punto de vista técnico, claro, con la implicación de un sobrecoste que al final es cómo se resuelve aquellas ideas que, como muy bien decía antes Sonia, no están ordenadas, no son sensatas, responden a esa idea feliz del arquitecto estrella, que en el fondo le da igual porque es un concurso más que gana y que en el momento en que empieza aquí la obra probablemente esté pensando en otro concurso en otra parte del mundo, porque esto funcionaba así, ¿no? El resultado es que al final el programa que se pensaba desarrollar no se llega a ejecutar. Hay lugares que pensaban ser llenos que ahora son vacíos, edificios que iban a tener un uso determinado ni siquiera se construyen, se complementan y ahora lo que sí hay que hacer evidentemente es dotarle de uso, porque si no encima ya no habremos hecho una inversión, habremos hecho un gasto que claramente se ha ido de presupuesto. Por lo tanto, ahí nos encontramos, y hay más ejemplos, en el que el reclamo del estrellato arquitectónico no garantiza una adecuada respuesta a las necesidades que tiene un lugar concreto. Sonia, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, en Valencia concretamente fue un proyecto que se fue haciendo como por fases. Primero fue la Ciudad de las Ciencias, el edificio del Museo de las Ciencias, luego el Oceanográfico, cuando llegó el Palau de les Arts, que es una especie como de edificio como una ópera, el revestimiento. Claro, Santiago Calatrava utiliza mucho el trencadís, se llama, que es como si fuera el azulejo roto y colocado. Bueno, pues eso se hizo con algún tipo de pasta de rejunte que con el soleamiento tan bestia que tenemos en Valencia se caían las piezas, se caían las placas. O sea, el edificio estuvo, pues no sé cuánto tiempo, igual un par de años, la verdad que no sé exactamente, pero estuvieron haciendo pruebas con diferentes morteros de agarre para ver cuál de ellos funcionaba bien para los cambios de temperatura bruscos. Estuvo mucho tiempo el edificio, fue una inversión brutal que luego además subsanar pues eso de una mala operativa, ¿no? Pues ha ocasionado una deuda muy importante para Valencia.
Es verdad que Valencia, hay mucha gente que dice que nos ha traído mucho turismo, que está en el mapa gracias a la ciudad de las ciencias. Yo personalmente soy más partidaria de hacer proyectos a menor escala que abarquen. De hecho, cada vez las ciudades tienden más a eso. Antes teníamos un centro de negocios, un ayuntamiento, y ahora tenemos pequeñas juntas de distrito que son las que hacen que la movilidad sea mejor. Antes había un hospital, ahora tenemos centros de salud, es decir, que tendemos a diversificar. Entonces, para mí no tiene sentido que una inversión se focalice tanto y luego en usos que a veces son muy cuestionables, ¿no? Porque yo creo que hay un déficit de uso. Es verdad que viene muchísima gente a Valencia, pero si vemos lo que ha costado la ciudad de las ciencias en relación al turismo que tenemos, y luego también hay que ver qué tipo de turismo queremos, porque obviamente no es lo mismo una persona que va a un Bilbao a ver un museo porque le interesa el arte, que alguien que viene a Valencia pues porque valora otro tipo de ocio, otro tipo de... Me interesa, al margen, por supuesto, de la referencia puntual que ha hecho la Ciudad de las Ciencias, lo otro que ha comentado de esa especie de descentralización, ¿no? En el fondo es hacer la ciudad más humana. Yo, claro, cuando a veces hablando con amigos, compañeros, le digo que yo tardo de mi vivienda a mi puesto de trabajo 10 minutos en transporte y pienso que hay personas que gastan cada día 2-3 horas de su tiempo en moverse, digo, a lo mejor resulta que, por eso, disculpa la grosería, ¿no? Pero me refería que al final, porque ¿qué es lo que nos importa en una ciudad? Al final, la ciudad es la aglomeración de sus habitantes, de sus ciudadanos. Lo que hace que una ciudad sea tal es el que hay personas. Si no hay personas, no hay ciudad. La historia en ese sentido nos muestra un montón de ejemplos que en el momento que la gente se ha ido, la ciudad se ha arruinado. Esto es historia pura y dura de las ciudades. Entonces, en la contemporaneidad, ¿qué es lo que tenemos que pensar en las ciudades? Antes se ha hablado de las ciudades cómodas, incómodas. La ciudad per se debería ser amable. Debería ser un lugar en el que la vida fuese, no sé si decir fácil, pero por lo menos decir no difícil, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa equipamientos que funcionen a una distancia no excesiva, significa que mis desplazamientos en la ciudad sean cómodos en una red de transporte público, lo que sea, que no me lleven excesivo tiempo. En nuestra vida diaria, si tuviésemos que hacer una una cuantificación de tiempos en actividades, claro, en transporte, ¿cuánto gasto al día? 20 minutos. Perfecto. ¿Cuánto gasto al día en transporte? 2 horas, 3. Ya empieza a ser diferente, ¿no? Te voy a preguntar, que no sé si lo he dejado muy claro en la tertulia, si es posible, tal y como vivimos tan velozmente, tenemos una ciudad veloz. No sé si eso es una buena pregunta. ¿Tenemos una ciudad veloz? O sea, Sonia al final dice la belleza requiere reposo, que yo eso me lo llevé a muchos terrenos, ¿no? A muchísimos terrenos. Es más, voy a deciros algo. Yo llevo 10 años en Coruña y Coruña, por ejemplo, no es una ciudad, no sé qué os parece a vosotros, ¿no? Pero Coruña no es una ciudad que a priori te impacte como te puede impactar, no sé, un San Sebastián, un Sevilla, ¿no? Y yo, en cambio, soy una total enamorada de la ciudad de A Coruña, pero porque me he enamorado lentamente de la ciudad. O sea, la ciudad me ha enamorado paulatinamente y eso lo pensé, ¿no? Me ha ido ganando. Lo pensé mucho cuando terminé tu libro, Sonia. Pensé, pues a mí me sucedió, o sea, la Coruña para mí requirió reposo y ahora, por ejemplo, con el tiempo estoy profundamente enamorada de esta ciudad y no es una ciudad, o sea, no fue un flechazo de ciudad. Fíjate lo que, no sé si me entendéis. Sí, no fue un flechazo de ciudad, fue una ciudad que me conquistó y que me ha enamorado irremediablemente, ¿no? A lo mejor hay otras ciudades que, boom, te impactan y después te das cuenta, ahora hablando con vosotros, de que no son tan cómodas, de que no son... Pero es verdad que A Coruña es una ciudad cómoda, es una ciudad, bueno, muy... Yo me doy cuenta porque ahora, por ejemplo, presentando... Bueno, mi pareja vive en Madrid, yo vivo en Valencia y mi pareja vive en Madrid. Cada vez que voy a Madrid, qué rápido va todo, la gente va estresadísima, las distancias, lo que tú decías antes. Yo, claro, llego y voy directa a casa de mi pareja y normalmente pues me quedo allí, como mucho pues nos movemos por el barrio, vamos a casa de algún amigo. Pero me ha pasado ahora, cuando he tenido que presentar mi libro, lo presenté en Madrid, lo presenté en Barcelona, bueno, el tiempo volaba y tenía que llegar a cualquier sitio y en Valencia es que rápidamente te coges una bici y llegas rapidísimo, o incluso caminando, o te coges un autobús. Allí de pronto era como, pero si he salido con 1 hora de antelación de Poblenou a Gracia, no estoy tan lejos, ¿cómo es posible que vaya tan apurada? Y pensaba, qué difícil, ¿no? Vivir en estas ciudades
porque el tiempo, claro, según me voy haciendo mayor, cada vez valoro más el tiempo. Y estoy como muy obsesionada, de hecho, con el concepto de tiempo y de no perder el tiempo. Y entonces creo que no podría estar en una ciudad en la que se pierde tanto tiempo. Es verdad que se puede aprovechar, hay mucha gente que aprovecha el transporte pues para escuchar un podcast, para leer si va en el metro, pero... Yo no sé si estáis de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que las determinados tipos de ciudades son aceptadas a determinadas edades. Me explico, yo tengo 2 hijos, uno de 28, un chico y una chica de 26. Y el chico está viviendo en Madrid, ¿no? Y está en eso que acabas de decir tú. Y él ahora dice que sí, pero unos pocos años, ¿no? Que luego su idea es venirse. Entonces, yo creo que, bueno, disculpa si lo que digo no es correcto, pero incluso, como te dije antes, yo juego con ventaja porque son cosas de tu vida, porque me las has contado, ¿no? Si no me equivoco, tú estás en Lisboa, estás después en Valencia, después en Calcuta, en Katmandú. Claro, no voy a cometer la grosería de preguntarte a qué edad lo hiciste, pero sí me atrevo a preguntarte, ¿lo harías ahora? ¿Ese tipo de movimientos lo harías ahora? Porque, claro, yo creo que va con la propia experiencia de la vida, va con, evidentemente, las fortalezas del cuerpo. Por mucho que nos creamos, un cuerpo de 61 no es el cuerpo de 25, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y no me refiero solamente a no lo digo en el sentido del deterioro físico, sino que, evidentemente, ya tienes, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Una serie de experiencias acumuladas que a lo mejor ya no demandan el que tengas que moverte tan rápido, ¿no? Claro. No lo sé si... De hecho, yo estuve un año en la India y llegó un momento en que dejó de tener sentido para mí estar allí, porque tenía ganas de estar con mi madre, tenía ganas de estar, Claro. O sea, de estar con los míos, ¿no? Ahora pues me iría otra vez a la India pues puntualmente a visitar en otras condiciones, porque claro, yo iba de mochilera con lo puesto, me di cuenta de lo fácil que es vivir con muy poco, es verdad que... Pero viajaría de otra manera, obviamente si lo hiciera ahora en otras condiciones. Claro, seguro. pero ya no digo solamente el viajar, sino ese periplo vital de, Claro. bueno, estoy 1 año en la India, estoy 2, ¿no? Claro. A lo mejor, yo no lo he hecho, con 20 y pico, al fondo a lo mejor te da igual. Claro. Pero ya con 40 y tantos a lo mejor dices... Eso es muy interesante, ¿no? Habitamos de forma diferente Yo creo en que función sí. de nuestra edad. Sin duda. Claro, y de tus circunstancias vitales, ¿no? Lógicamente, claro, cuando tienes 20 y pocos años, a lo mejor dependes de ti mismo, ¿no? Tienes tus padres, pero claro, ya con más edades a lo mejor empiezas a tener hijos y ya, bueno, si tienes ese mínimo sentido de responsabilidad, no vives igual que si no tuvieses hijos, ¿no? Claro. Ya no digo si tienes una pareja, en fin. Pero... Yo conocí una señora muy mayor que se fue a vivir a un pueblecito de Valencia y se fue a vivir a un pueblecito muy pequeñito de Ademuz. Ademuz es como, bueno, forma parte de la Comunidad Valenciana, pero está ahí como muy escondido. Y se fue a vivir a un pueblo que eran 20 habitantes o algo así y decía, me he ido a vivir allí porque me quedan pocos años de vida y aquí el tiempo pasa más despacio. Y es un concepto que, o sea, mira, se me pone la piel de gallina y todo, porque siempre lo pienso y digo, es que yo también pienso que Valencia es una ciudad muy cómoda, pero yo estoy segura de que yo no me voy a morir en Valencia. O sea, yo estoy convencida de que buscaré un lugar todavía más pequeño donde el tiempo pase todavía más despacio. Buscarás tu Ademuz, ¿no? Exactamente, buscaré mi Ademuz. Pues Bueno, un título, ¿no? En busca de mi Ademuz. Yo tengo mi Mera, tengo que decirlo, yo vivo en Mera y ahí el tiempo también pasa de otra manera, pero pasa de otra manera también estacionalmente. Claro, claro. Yo soy como la gran Sofía Casanova que decía que Mera es un desierto azul en invierno y también el tiempo pasa lentamente en Mera en invierno, en verano ya también es se está convirtiendo en otra cosa. Miguel, no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí y no preguntar la opinión que te merece esa importante acción de urbanismo que se va a desarrollar en nuestra ciudad con el cambio de... Sí, sí. Bien, de entrada, igual que antes, te voy a caer mal, ¿no? No, me caes muy bien y lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un compañero en la escuela que dice a los estudiantes ya desde el primer día que un arquitecto tiene que ser educado y preciso, ¿no? Entonces, en el momento en que manejamos las palabras, por eso yo decía antes que siempre quiero explicarme, no como justificación, sino para que luego se me entienda. Y después que, claro, fíjate, estamos hablando de la fachada, ¿no? Sí. Yo en su momento, cuando como director de la escuela me llamaron a la comisión municipal encargada de esto, dije lo mismo que te voy a decir ahora. Yo creo que el término fachada es incorrecto. Porque no podemos hablar de fachada, porque fachada hace referencia de entrada en una lectura muy simple a un elemento vertical que está buscando
además, una clara componente estética. Yo creo que tendremos que hablar de la banda litoral, de la franja litoral o de simplemente la orilla del mar. No es que el término sea indiferente, sino que yo creo que se puede usar o no se debe usar aquel que lleve engaño. Bien, entonces, con respecto a esto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos primero con que es algo con que la ciudad, y también lo dije en su momento, es algo con que la ciudad lleva decidiendo desde hace más de 300 años. Es decir, no nos creamos que ahora, por intentar redefinir el borde marítimo y cómo aprovechamos los posibles terrenos que quedan libres, es un problema de nuestro tiempo. No. Hay planos de 1700, no recuerdo, veintitantos, es decir, prácticamente 300 años, en los que ya se estaba intentando definir cuál era el centro de la ciudad. Esa ciudad ilustrada que quería definir su propio frente. Por lo tanto, es algo que a lo largo de la historia ha aparecido. Lo mismo sucedió en el siglo XIX, cuando se hicieron el relleno portuario que dio nombre a los jardines de Méndez Núñez, que popularmente, los que ya tenemos cierta edad, por lo menos hemos oído hablar de los jardines del relleno, y se volvió a redefinir el frente marítimo. Es cuando se construye la terraza, cuando se construye el Kiosco Alfonso, cuando se construye el Hotel Atlantic, el primero. Entonces ahí otra vez la ciudad se redefine conjugando usos portuarios con espacios públicos, con una serie de equipamientos en los que además tenemos la suerte que las piezas con las que se resuelven cada uno de esos tres equipamientos arquitectónicamente además son interesantes. En la línea que decías tú antes, de que hay un montón de arquitectos interesantes absolutamente desconocidos. La ciudad sigue creciendo y tenemos otra serie de transformaciones ya en los años 40. 40-50, el Teatro Colón, Junta de Obras del Puerto, y se empieza a construir la aduana, etcétera, etcétera. Ya las arquitecturas ya no son tan iguales, ya empezamos a diferenciar la cara y la espalda, ¿no? Entendemos que la cara es la ciudad, la espalda es el mar, y el puerto sigue creciendo. Bien, ¿qué nos encontramos hoy en día? Nos encontramos que estamos frente a una oportunidad en el que lo que hay que hacer es, yo creo, lo que se hizo, llamar prácticamente a toda la ciudadanía para que opinase. Yo, con respecto al tema de la participación, creo en ella, sin duda, pero me gustaría precisar y matizar, ¿no? Creo que la participación tiene que ser siempre con formación y con información. Me parece que ambos conceptos deben ir indisolublemente asociados para que alguien pueda opinar de algo. Yo, para poder opinar de los temas que me has planteado, de algunos he podido opinar con cierta solvencia y con otros me he escapado como he podido. Y hay conversaciones en las que yo no puedo participar simplemente porque no puedo opinar, ¿no? Los ejemplos se nos ocurren a cualquiera, desde algunos términos que he leído en tu libro sobre, no sé cómo se llaman, si números o posturas o lo que sea de danza, que no tengo ni idea, por lo tanto no puedo mantener una conversación con Sonia sobre danza. Yo me quedaría a escucharla estupendamente un buen rato, pero no puedo participar. Por lo tanto, a partir de ahí, participar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es primero pensar que estamos hablando de una operación a largo plazo. Estamos pensando en una operación que se va a desarrollar con el paso del tiempo. Por lo tanto, tenemos que generar algo que quede muy claro en cuanto a la gobernanza de cómo se va a plantear, pero que a la vez define una serie de estructuras que tengan la suficiente flexibilidad como para adaptarse a lo que dentro de 20 años la ciudad demande. Porque nosotros sabemos lo que la ciudad demanda ahora, pero yo no sé lo que va a demandar dentro de 20 años. Para eso tendré que esperar 20 años y responderte en ese momento. Porque habrán ocurrido, no lo sé. Entonces, ya acabo. Estamos hablando de una operación en la que, de la misma manera que la ciudad tiene usos complejos, el puerto forma parte de la ciudad, por lo tanto debe tener usos complejos. ¿Qué significa eso? Que el puerto debe seguir siendo puerto, es decir, debe seguir habiendo barcos y debe tener todo el resto de usos que conforman la ciudad, incluso el residencial. Evidentemente todo con el control de escala, salió antes el término, el control de escala, y con un control para que las densidades sean las adecuadas. En la tertulia salió a colación el barrio de las Flores como un ejemplo de lo que jamás no se debió haber hecho. Bueno, si tenemos ejemplos de lo que jamás no se debió haber hecho, aprendamos de nuestros aciertos, pero también aprendamos de nuestros errores. Repliquemos los aciertos, no repitamos los errores. Por lo tanto, a partir de lo que ahora verá con la apertura de las plecas de los concursantes que se han presentado, yo lo que espero es que se haga un planteamiento suficientemente ambicioso, pero no utópico. Ambicioso en el sentido de que tenemos que aspirar a lo mejor, pero siendo conscientes en cada paso que tenemos que llevar a cabo actuaciones concretas con las exigencias que en cada caso vayan planteando y, sobre todo, y respondiendo a cosas que salieron anteriormente,
con usos sensatos y decisiones que se hagan con sentido, ¿no? Claro. Entonces, espero, yo soy optimista, porque sí lo que me ha enseñado el dar clases de historia de arquitectura es que la arquitectura a lo largo de la historia ha sido capaz de dar respuestas adecuadas en un montón de situaciones. Y yo creo que la contemporaneidad está a la altura de cualquier periodo histórico. Sonia, esta pregunta era indudable que se la formulara a Miguel, tenía que aprovechar que estaba él aquí, pero a ella llego precisamente por esa reflexión a la que tú me invitas con la lectura de Nido para aves de paso sobre la politización de las ciudades, ¿no? Sobre la ideología del urbanismo. Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Tienes un capítulo que tú dedicas a Italo Calvino, por lo menos lleva el título de una de sus obras, Las ciudades invisibles, y escribes: las ciudades están repletas de líneas invisibles que no podemos ver, pero que nos condicionan. La realidad es que la ciudad nos dirige, nos moldea. Y concluyes: tal vez la pregunta no debe ser ¿qué nos ofrece una ciudad?, sino ¿qué nos impide ver? ¿Qué nos impide ver una ciudad? ¿Qué nos impide ver una ciudad? Pues mira, yo te respondería hablándote de la importancia de contar con todos los grupos sociales, todos los... O sea, el urbanismo no es neutro, ¿no? Tiene ideología, que es un concepto que no es nuevo, ¿no? Que hace muchos años que se maneja y que por suerte, desde que... Perdona, es que estaba pensando también en esto de los procesos participativos. Es verdad que yo no soy muy partidaria tampoco de los procesos participativos, pero sí que es verdad que creo que hay que escuchar a todos los grupos, ¿no?, de la población. Obviamente si están informados y si están formados mucho mejor, pero por lo menos escuchar y luego los técnicos interpretar, ¿no? No se puede directamente. Yo me acuerdo cuando trabajaba con la infancia, les pedían en el colegio para dibujar el patio, para tomar decisiones sobre el patio escolar, les pedían que dibujaran como quería que fuera su patio. Y entonces había niños que dibujaban un césped en el que ponían un cartel que ponía no pisar. Y yo decía, esto no es una cosa que quiera un niño, es una cosa que ha aprendido de los mayores, ¿no? Porque realmente un niño quiere pisar el césped y mancharse de barro y arrancarlo y lo que sea, ¿no? Y los mayores también. Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que en el momento en que las mujeres llegan a la arquitectura, ponen sobre la mesa conceptos que no se habían tenido tanto en cuenta, como es todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, con las tareas que giran en torno al cuidado de los mayores y el cuidado de la infancia. Entonces, bueno, creo que es muy importante que la ciudad resuelva cómo llegar de un lugar a otro sin que suponga para mí como mujer tener que cruzar una calle que está oscura o tener que cruzar un polígono industrial que a determinadas horas del día está completamente inactivo. El centro de Valencia, por ejemplo, como muchísimos centros de grandes ciudades, da miedo pasear por la noche. Donde está el Corte Inglés, los grandes comercios, las franquicias, cada vez hay menos gente viviendo en esas ciudades, en esas zonas, porque de pronto pues el turismo, la gentrificación hace que, bueno, pues que sea inalcanzable, ¿no?, vivir en tu barrio de toda la vida. En Valencia yo vivo en Ruzafa, que es un barrio que era un barrio de gente trabajadora, y hoy en día vivir en Ruzafa pues es un lujo, ¿no? O compraste una casa cuando... Entonces, bueno, pues está bien, o sea, visibilizar un poco, feminizar un poco la ciudad también es interesante. Bueno, sin duda, ¿no?, hay que tener en cuenta, ¿no?, todos los condicionantes que hacen ciudad. Al final, lo que tú decías antes, cuando las personas son las que hacemos ciudad. Si me permites, sí, yo complementaría eso, no sé si estaréis de acuerdo, y diría humanizar la ciudad. Claro, sí, porque al final... si empezamos a establecer categorías, ¿cuántas categorías establecemos? No, es una categoría por género, no, claro. Es una categoría por edad, es una categoría por capacidad económica, es una categoría por posibilidad de movilidad, sí, humanizar. Y ahí entramos todos, es que tenemos que entrar todos. Tenemos que entrar todos. A mí me ha gustado muchísimo, yo eso no lo había reflexionado, ¿no?, que es cuando tú escribes, ¿no? Si, por ejemplo, la ciudad no es amable con la infancia, y estoy de acuerdo con Miguel, no es amable con muchos sectores de la población, ¿no? Tenemos que caber todos. Claro, el ejemplo que puso ella antes, que cuando lo dijo, dije, claro, ostras, y pienso en mi madre, 89 años, ¿no? Si quiere ir, tiene que caminar un cuarto de hora hasta ir a la compra, y en ese cuarto de hora ¿se puede sentar o no se puede sentar? ¿En ese itinerario sí, no? Claro. Hay que pensarlo. Yo en este momento todavía no me preocupa, porque mi cuerpo es capaz de aguantar 15 minutos caminando. Claro. Pero y llegará, dentro de... nos llegará. Claro. ¿Cómo habitaremos nosotros mismos esto dentro de 20 años? Bueno, tenemos que ir terminando, aunque estaría
una hora más hablando con vosotros y tengo ahí al equipo de producción, a mis compañeros Carmen y Germán, mirándome atentamente. Terminas de una manera preciosa, que es como empiezas y es con todo lo que se impregna esta lectura, ¿no? Y hablas de la belleza y dices la belleza requiere reposo. Me quedo con eso, Sonia, y te quiero preguntar si estás contenta con el recorrido que ha tenido Nido para Aves de Paso, que déjame que felicite a la editorial Aristas Martínez, que es un sello que me gusta muchísimo, un sello extremeño que trabaja, que hace unas ediciones preciosas. Desde aquí mi enhorabuena y mi felicitación por este acierto al publicarte, ¿no? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta. Yo no me imaginaba que este libro iba a llegar tan lejos, porque es verdad que es un libro que empecé escribiendo un poco para mis hijos, para dejar, ¿no?, constancia de toda esa historia que mi padre me iba contando cuando estaba malito y poco a poco pues fue creciendo y de pronto se convirtió en Nido para Aves de Paso, que me parece además que es un título que abarca muy bien, ¿no?, lo que es el libro. Sí, porque al final un nido es eso que las aves hacen con lo que tenemos a mano, ¿no? Y la arquitectura, para mí la buena arquitectura tiene que ver con eso, ¿no? Con coger lo que tiene a mano, tanto a nivel de contexto, de lugar, de oficio, de tradición constructiva, de materiales que hablabas tú antes. Entonces, y aves de paso, porque es verdad que estamos aquí de paso, ¿no? Y para mí la belleza necesita reposo. Fui muy consciente, ¿no?, de hasta qué punto es importante el tiempo y el parar y el detenernos en nuestras prioridades, tomar perspectiva también sería la palabra, efectivamente, ¿no? Sí. Enhorabuena, Sonia. Quiero preguntarle a Miguel, que sé que ha disfrutado tantísimo como yo este libro, si hay algo que quieras destacar. Sí, con el permiso de Sonia, la citaré. Hay una reflexión que además está escrita de una manera maravillosa que me ha fascinado, ¿no? Al margen de... tú lógicamente antes hiciste referencia a todos los autores que salieron. Yo al revés, yo tomé nota de todos los arquitectos que han salido, ¿no?, cada uno en su ámbito de conocimiento, pero ahí hay una parte que realmente me llamó mucho la atención y ahí dejé de leer, ¿no? Dejé de leer para disfrutarlo, ¿no? Es cuando, haciendo referencia a la perspectiva como punto de vista, que en realidad yo creo que es fundamentalmente como actitud ante la vida, ¿no? Y cuando cuenta lo de que habla de alguien que está picando piedras, ¿no? Entonces le preguntan a uno y dice, ¿tú qué haces? Picar piedras. Y le preguntan a otro y dice, ¿tú qué haces? Construir una catedral. ¡Wow! Entonces es una frase que me parece absolutamente sublime por lo que representa, que yo creo que para la arquitectura viene muy bien, pero yo querría, en la medida de lo posible en la escuela, extrapolarlo, y permíteme que lo diga así, Sonia, como lección de vida, ¿no? Yo creo que aquí estamos para construir catedrales. Todos. ¿Cuál es nuestra catedral? No lo sé. Cada uno sabrá cuál es construir su catedral. Pero yo creo que los humanos, si estamos aquí y habitamos, es porque en el fondo vamos a construir una catedral. No estamos para picar piedras. Qué bonito es. Qué bonito. Yo tengo que decirte que he tenido la suerte de tener grandes profesores en la Escuela de Arquitectura, y cuando alguien te habla de algo que es tan cotidiano y tan asible, ¿no?, tan cercano, claro, se te queda. Y este cuento de los picapedreros, yo recuerdo que fue un maestro en la Escuela de Arquitectura el que habló de esto y me encantó. Y este mismo profesor decía, es que un arquitecto tiene la capacidad de hacer a una familia muy feliz o hacerla una desgraciada, muy desdichada, ¿no? Porque imagínate de pronto que su casa pues no sea habitable o no tenga ese confort. Ya no hablo ni siquiera de térmico, acústico y todas esas cosas, no, sino del sentir, ¿no? Lo que Juhani Pallasmaa habla, ¿no?, de la arquitectura que se siente, no solo la que se ve. Bueno, a mí me quedó esto y es verdad que lo metí ahí y dije, es que este cuento tiene que estar porque es tan bonito y es una actitud en la vida. Es que la arquitectura es sensorial y la vista es solo uno de los 5 sentidos. Claro. ¿Qué hay más? Claro. De hecho, Pallasmaa critica el ocularcentrismo, ¿no?, que todo tiene que pasar por aquí y no permitimos, ¿no? Los ojos de la piel es un libro que te lo recomiendo. Sí. En ese sentido le hago preguntas puñeteras a mis alumnos, ¿no? Y es, ¿a qué suena un edificio? ¿A qué huele? ¿A qué huele un edificio? Bueno. Claro. Qué buena pregunta. Esta asignatura que tengo en primero, que para mí es la más bonita de toda la carrera, se llama Introducción a la Arquitectura, lo que tienes que conseguir es que queden fuera todos los clichés con los que puedan entrar, ¿no? Es decir, que hagan clac para que a partir de ahí, con una actitud nueva, que empiecen a asimilar
que empiecen a asimilar a partir de la construcción de su propio conocimiento, de su propia experiencia, de su propia vida. No, nunca, y perdón que parafraseé una película que a mí en su momento me fascinó, nunca a través de la vida de los otros, sino de cada uno de su propia vida. Bueno, vamos a terminar aquí. Voy a haceros, creo que las personas que nos escuchan estarán al menos tan interesadas, tan sorprendidas como lo estoy yo de haber compartido este ratito tan agradable con vosotros. He aprendido muchísimo. Por favor, si tienen oportunidad, lean Nido para Aves de Paso. Miguel sé que lo va a recomendar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Un libro delicioso, un libro de verdad, como he dicho en la tertulia y creo que lo he dicho también al principio en la introducción de este podcast, bello y formativo, íntimo y realmente necesario. Gracias por escribir Nido para Aves de Paso, Sonia. Muchísimas Enhorabuena. Gracias a ti por valorarlo así. La verdad que me encanta, me encanta. Enhorabuena, de verdad que sí. Y ahora te voy a preguntar, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? Cuéntanos, recomiéndanos un libro. Que os recomiendo un libro. Pues es que leo muchísimo, con lo cual me es muy difícil recomendar un libro. Pero, pues mira, hace poco he leído a Isaac Rosa, he descubierto a Isaac Rosa, que me ha encantado. Acaba de publicar Las Buenas Noches, que me ha gustado muchísimo, pero yo recomendaría Feliz Final, que no es lo que estoy leyendo ahora porque ya lo leí, pero bueno, me fascinó este libro, sí. ¿Qué veo? Pues veo poco, la verdad que no veo mucha televisión, no veo televisión, de vez en cuando me engancho a alguna serie. Me encantan los thrillers estos nórdicos, porque me encanta ver cómo viven. ¿Alguno que hayas visto Pues mira, siempre recomiendo Bron, que se llama El Puente, que creo que está ahora mismo en un canal de estos que está dentro de Amazon Prime. Bueno, es una serie fantástica en la que además la detective tiene como un síndrome relacionado con el autismo, algún Asperger o algo así, entonces es fantástica porque está tratado con una sensibilidad, bueno, a mí me ha encantado. Y luego, bueno, pues está esta cosa de un thriller en el que pasan muchas cosas que no queremos que pasen, ¿no? Pero que cuando las ves en la ficción pues son muy divertidas. Y los escenarios son maravillosos. Fotografía, ¿no? ¿Y qué escuchas? Bueno, pues escuché con algo. Pues mira, hace poco, justo el sábado pasado, fui a ver a Joep Bevin, que es un pianista holandés que me fascina, pues en la línea de Niels Fram, Max Richter, Wim Mertens. Joep Bevin se llama, se escribe Joep Bevin y es maravilloso y de hecho es el único disco que tengo descargado en mi móvil y cada vez que me subo a un avión, cada vez que me cojo un tren, me lo pongo y es como que me desconecta del mundo y me gusta muchísimo, así que recomiendo a Joep Bevin. Sonia, pues nos quedamos con todas tus recomendaciones. Miguel, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? En este momento, por las noches, leo siempre literatura de evasión. En este momento estoy leyendo Los ojos que no duermen, de Dolores Redondo, que continúa la trilogía del Bazán. Básicamente es literatura de entretenimiento, porque el resto del día, entre temas de la escuela y libros vinculados lógicamente, a la disciplina de arquitectura, bueno, pues esa parte. Entonces, bien, ese tipo de literatura. Yo un poco como Sonia, yo es que soy de radio. Entonces, de mi época de estudiante, cuando había que darse a dibujar hasta las tantas, pues siempre tenía la radio y me he acostumbrado a la radio. Entonces, la tele, con franqueza, la veo muy poco o nada. Cuando la gente habla de series, no opino. ¿No opinas? Porque, es más, recuperar el tiempo perdido en aquellas series que en su momento no pude ver y ahora con las plataformas las puedes ver todas seguidas. La última que me impactó de verdad, es un clásico, lo lamento, pero es que no estoy al día, lo siento, es El al oeste de la Casa Blanca. Bueno, fantástica. Me pareció realmente prodigiosa, que en fondo representa un mundo ideal, ¿no? Un presidente culto, preocupado y que antepone los intereses de su país a los suyos propios. Parece una utopía. Lo has dicho tú. Pues yo no lo he visto, ¿eh? Pues tienes que verla. Ya digo, sí, es un clásico. Sí, porque yo digo, todas las series que todo el mundo habla, no he visto Juego de Tronos, por ejemplo, no he visto que no. Y bueno, tampoco pasa nada. Se puede vivir sin ver series, ¿no? Eso sí, me entero otra vez. Sí, es que por favor. Tengo que decirte algo. No sé dónde escuché
y lo tengo que decir ahora mismo, que podemos vivir, por ejemplo, sin ver series, podemos vivir sin escuchar cierto tipo de música que no nos gusta, podemos vivir sin leer cierto tipo de literatura, pero no podemos vivir ajenos a la arquitectura que nos rodea. Ah, no, eso está claro. Eso me encantó escucharlo y quería que lo y con respecto a lo que escucho, pues ahora saldrá mi galleguidad en estado puro, y es que depende, ¿no? Hace muchos años descubrí lo fascinante que es trabajar escuchando ópera. Nice. Entonces, en la escuela, sobre todo por las tardes, que la gente de administración ya se ha ido, pongo una ópera y lo que sea. Y para dibujar, depende. Con respecto al último concierto al que he ido, ha sido una maravilla el último que vino hace 3 semanas, que recordaba Santiago Auserón. Fue un concierto apoteósico, sí. Entonces, eclecticismo puro. Genial. Bueno, a los dos, gracias infinitas. Quiero que sepáis que lo he pasado en grande, que he aprendido muchísimo y que ha sido un placer estar con vosotros. Y a las personas que nos escucháis, el próximo día 4 de diciembre celebramos en Érase una Red nuestro especial de diciembre. Lo haremos en directo, lo haremos aquí en el corazón de A Coruña, en Jai Coruña. Van a estar con nosotros pues prácticamente la totalidad de los ponentes que han ido pasando este año 2025 por Érase una Red. Con ellos vamos a hablar de estos primeros 25 años del siglo XXI, qué hemos aprendido, qué nos han dejado, y hablaremos también de los retos a los que nos enfrentamos desde sus diferentes disciplinas de saber. Así que estad muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, y os esperamos. Gracias por escucharnos. Por favor, no dudéis en compartirnos y recordad que estos apuntes que nos dan Sonia y Miguel estarán en las notas en el pie del podcast. Gracias. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Nos van orientando, ¿no? Este tema me ha interesado mucho. ¿Qué es una ciudad invisible? Uy, qué palabra, qué pregunta más difícil. Ay, Dios, ¿Qué venga, es una la cortamos. ¿Qué es una Pues ciudad invisible? depende de para qué o Sí. Ya parece gallega. me estaba Ya, acordando. sí, Ya sí, responde sí. con el depende. No, me estaba acordando del Teruel Sí, existe, ¿no? sí. Al final ¿Quieres que te la formule de otra manera? Vamos, ¿sí? Vale, ahora no me acuerdo, pero ya como luego tal... Vale, venga, vamos allá. Vamos.